Bueno, seguimos adelante con otros temas de actualidad. Hablamos ahora de seguridad vial porque el año pasado murieron 9 personas menos que en 2022 en siniestros de tránsito del Uruguay, según las cifras divulgadas ayer por la UNACEF. De todo esto vamos a conversar con Lauro Polet, coordinador del área de educación vial y capacitación de la UNACEF. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se toma esta disminución en un número que supera las 400 víctimas fatales en el tránsito? ¿Se puede valorar como un avance o es un vaivén estadístico nada más? No, yo creo que no es un vaivén estadístico, sino una tendencia decreciente porque el país ha venido consolidando una bajada. Alguno dirá de repente, pero es poco. Lo que pasa que dependiendo del tema tenemos que decir si es poco o mucho. En seguridad vial, cuando se rescata una vida de un año para el otro, estadísticamente vale mucho, porque moralmente no es aceptable perder ningún ser humano. Entonces, uno puede decir, no, pero tiene que ser tanto. No existe eso en seguridad vial, porque además los procesos son muy complejos, son transdisciplinares, y en un país como el nuestro además tenemos diferentes realidades que acompasan. ¿Y a qué responde entonces esta reducción? ¿Qué variables de las que han trabajado identifican ustedes como, bueno, que hayan posibilitado la reducción de los siniestros fatales? Hay varios puntos, creemos. Primero, que mantener siempre una perspectiva de, bueno, incidir en hasta dónde es posible incidir, ¿tá? En tener un buen marco normativo, tratar de cuando aparecen nuevos espacios que hay que ocupar con reglamentación, enviarse los proyectos correspondientes. Muchos de esos proyectos, por ejemplo, salen completos, muchos se discuten y no quedan, muchos otros quedan en cajón o se están discutiendo. Eso por un lado. Siempre se trabaja. Uruguay es un país que apuesta mucho a la base normativa. Por otro lado, en este periodo se ha hecho un trabajo interesante, una apuesta a lo que es esa formación silenciosa que es la educación a distancia. La gente no lo ve, pero nosotros en este periodo en concreto casi triplicamos la cantidad de gente que, por ejemplo, y cuando hablo de gente hablo de diferentes colectivos, porque nosotros trabajamos desde agentes de control de tránsito hasta el ciudadano común, hasta chofer de ambulancia, que por diferentes cuestiones tiene que ingresar a procesos de capacitación. Eso es un trabajo silencioso. Eso es un trabajo que no se ve prácticamente, pero que la unidad lo viene realizando y repotenciando. En este periodo se apostó muchísimo al desarrollo de plataforma educativa propia. Tenemos un centro de capacitación virtual propio nuestro, el CKCEP, y aunque a veces uno no lo ve, eso también genera otras cuotas de responsabilidad que siempre lo decimos lo que trabajamos en esto. Los éxitos en la política de seguridad vial, como decía el ex número 1 de ONU, Kofi Annan, son los desastres que no sucedieron. O sea, las políticas educativas que funcionan se ven en esas cosas que no ocurrieron. Y cuando uno ve que las cifras te dan disminución, porque las cifras que publicamos ayer tienen disminución, son muy positivas a nuestro entender, pero que además consolidan tendencias. Hay que ver todo eso que por suerte no ocurrió, todas esas familias que hoy tienen a sus hijos, sus padres, su madre en su casa, permanecieron porque hay un trabajo silencioso donde nosotros, por ejemplo, consideramos que la parte educativa, que no es solo la visible, sino la que también no se ve, como esta que te mencionaba, tiene su que ver. Si no, tendrías un aumento del problema social, un aumento de la inconsciencia, un aumento de la anomia global. Más allá de que, como todo, tenemos puntos particulares que lo vemos, ¿no? Hace un tiempo nada más estuvo aquí el expresidente de la UNACEF, Gerardo Barrios, que dio cuenta que él no tenía una especie de guía con los pasos que se habían planificado para este quinquenio de cómo reducir la siniestralidad vial. Y en ese sentido marcó que en ese periodo que él la presidió había una línea de trabajo prevista no solo en 5 años, sino hacia más adelante. ¿Tiene una guía, una línea de trabajo a seguir la UNACEF? Y pienso, por ejemplo, en la instalación de los radares, que lo ha destacado mucho el ministro de Transporte, que ha generado una reducción, sobre todo de las muertes. Sí. Guía siempre hay porque ninguna entidad del Estado puede trabajar sin un plan de trabajo. Un plan de trabajo, un plan estratégico. Lo que pasa que también tiene que ver con las promociones que se hacen de las cosas. Hay gente que de repente puede trabajar de manera más abierta y querer promover mucho la guía, un plan. A nosotros como que si bien está el plan, tenemos todas las directrices, porque eso es obligatorio hacerlo,
es obligatorio. ¿Y ese plan qué meta tiene, o sea, en numérica? ¿Qué reducción de siniestros y muertos? ¿En cuántos en qué tiempo? El primer objetivo que hay que cumplir es la estabilización de las cifras y que no se desprendan. ¿Ah? Nosotros abogamos por llegar a un punto donde, por ejemplo, la tasa de mortalidad que tengamos sea de un dígito, que es lo deseable para un país, y uno lo dice así nomás, pero un país desarrollado. Nosotros no somos un país desarrollado, pero ¿por qué de repente podemos querer eso? Porque creemos que se puede lograr, porque además estamos cerca, estamos en puntos de tasas cercanas. ¿Qué tasa estamos y cuál es la esperada? Y estamos en 11 con algo. En el periodo que nombran ustedes, el nivel era superior todavía, cerró con más. O sea, hay una disminución en este periodo. O sea, no es una cosa que por uno presentar libros las cosas suceden. Las cosas suceden por fenómenos más complejos. ¿Y la tasa meta entonces de cuánto es? La tasa meta, ayer lo dijo el presidente de la unidad, el escribano Draper, lo deseable sería poder llegar a tener un dígito. Pero tenemos que tener en cuenta... Un dígito puede ser 9 o 5, estamos en 11. En seguridad vial hablar de un dígito, a nivel mundial técnicamente, es hablar de un guarismo excelente. Excelente. Los países sumamente avanzados, sumamente desarrollados, estamos hablando con mega inversiones presupuestales en seguridad vial, pueden llegar a números de 4, 5, 3. Pero estamos hablando de países que invierten de forma importante en esto. Países como el nuestro, que trabajan optimizando el recurso escaso que tienen, realmente que tengan cifras, guarismos de 11, tan cerca de lo que es el de una cifra, yo creo que es un logro que de repente la ciudadanía no lo reconoce, porque muchas veces esto se maneja a nivel más técnico. Pero en realidad es que las cosas están funcionando mucho mejor de lo que de repente a veces nosotros creemos. ¿Tienen detectado si el factor condiciones de la infraestructura vial ha incidido en el descenso de los datos de siniestralidad? El factor infraestructura vial, desde toda la vida, los técnicos sabemos que tiene una incidencia real en lo que es la tasa siniestral. Se calcula que alrededor entre el 80 y poco por ciento corresponde a lo que es el factor humano, y entre el factor vía y lo que sería el ambiente podemos discriminar el resto. Siempre son guarismos de un dígito. O sea, está la incidencia, siempre va a estar. El factor vía tiene una incidencia menor de lo que la gente también cree, porque a veces uno escucha, dice, las rutas están como están, las están como están, o tal cosa, o por ese bache ahí hay tanto siniestro. No es tan así, ojalá fuera así. Porque un bache yo lo puedo reparar, un tramo de ruta lo puedo hacer, pero vas a ver, y sucede en todo el mundo, que tú colocas las mejores infraestructuras y no con eso terminás con los siniestros, sino no, pero sí puede haber una reducción significativa. Claro. Pienso, por ejemplo, en Ruta 5 a la altura de Tacuarembó, que cada tanto estamos dando cuenta de fallecidos en el tránsito en esa ruta, en esos puntos en particular. Esa, Ruta 9 también, y son obras que se siguen empleando. Claro, la doble vía en Ruta 5. Hay puntos a mejorar. Y hay una cosa que también tenemos que tener clara. La Unidad Nacional de Seguridad Vial no incide en las políticas que desarrolla el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nosotros no incidimos en la obra pública. ¿No inciden? No. ¿No deberían? Es una discusión que yo no la puedo contestar. Pero sí tenemos un intercambio permanente y fluido, que se entienda. Somos organismos con legalmente potestades. Acá el ministro Falero ha dicho que sí. Para diseñar. Tú lo dijiste, consulta. ¿Y pero eso no es una incidencia? Es una incidencia, pero tenés que tener claro que el orden jurídico establece que las unidades del Estado todas tienen independencia. Así como hay cosas que quizás el Ministerio, y trabajamos constantemente, nos proponemos, dialogamos, intercambiamos, las discutimos, uno puede querer una y el otro no, también puede suceder del otro lado. No confundamos la conversación permanente, la incidencia, el trabajo constante y mancomunado con la incidencia real por mi voluntad en lo que tú tenés que hacer. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Si fuera así, la Unidad Nacional no sería la Unidad Nacional como tal bajo la órbita de Presidencia de la República. Sería la Unidad Nacional en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para que quede claro, no es algo que sea discordante o antagónico, no. Hay por intereses comunes que tenemos permanentemente. Tenemos comisiones constantes, trabajo fluido. Pero las incidencias son particulares. Eso también hay que tenerlo claro. ¿Qué más hay que hacer para seguir bajando esa tasa? Lo que hay que hacer es mucho más barato, aunque parezca mentira, que lo que siempre uno tiene y dice es dinero, recursos. Educación, por ejemplo. Educación a través y la conciencia de las personas. Repito, más del 80%, casi el 90% está demostrado a nivel mundial por todo tipo de estudios realizados
por las entidades más importantes, corresponde a fallos en el factor humano. Hoy nosotros tenemos que tener claro que no es como pensamos de repente en la década de los 90, donde veníamos, si vamos a hablar en materia de lo que es cómo educar para la vida a las personas, se decía en los 90, es suficiente con los mecanismos de transferencia directa de un docente a un educando pasivo, ¿no? Yo te digo lo que tenés que hacer y se supone que tú vas a hacer lo que yo quiero. Entonces, si un cartel de pare aparece en una esquina, la gente deberá parar. Y yo ya creía que ese niño, ese chico, esa persona iba a hacer eso. La experiencia nos demostró que eso funcionó durante otras décadas. A partir de los años 90 para adelante va quedando claro que los modelos no son a decirle a la gente lo que tiene que hacer educativamente, porque la gente lo sabe. El problema es por qué no lo hace. Es decir, que no se maneja mal, sino que no hay conciencia de los daños que se pueden ocasionar. Exactamente, no es que la gente no sabe. Yo escucho y sigo escuchando hoy en día y a veces me preocupa un poco que sigamos creyendo que diciendo lo que hay que hacer es suficiente para lograr el éxito. ¿Y esa baja Y no es percepción así. del riesgo a qué se debe? ¿Qué tienen estudiado ustedes? La baja percepción del riesgo está demostrado que es algo ya desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado. Varios teóricos que tienen que ver con la seguridad vial y con la psicología social han estudiado el tema. Y hay un problema que lo podemos resumir en un foco, que es la autopercepción del riesgo que tiene el ser humano. El ser humano en general tiene mecanismos de homeostasis del riesgo, eso se le llama, ¿no? Pondera hasta dónde llevar el riesgo a efectos de qué puedo perder si lo llevo hasta acá. Y está mecánicamente toda la vida controlándolo. Me excedo hasta donde veo que puedo tener riesgo. Entonces, el problema clave es hablar de riesgo, no de decir qué tal cosa tenemos que hacer. Estamos en un momento contemporáneo donde la seguridad vial hay que visibilizarla desde la gestión del riesgo, no de decirle a la gente qué hacer. Y por aquello de que la letra con sangre entra, ¿deberían incrementarse, por ejemplo, las sanciones? Eso es una articulación que yo siempre comento con mis alumnos. Le digo, bueno, nosotros desde la década del 70 que hemos aprendido leyendo los textos del ingeniero Rafael Calimayor, que él decía, la seguridad vial se sustenta sobre, decía, Engineering, Enforcement and Education, ¿no? Educación, infraestructura y sanción. Decía, ¿no? Hasta el día de hoy, eso yo creo que sigue de alguna manera muy vigente. Es una pata muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos muy acostumbrándonos a que solo el control de tránsito es telemático. Y el control no puede ser solo telemático, porque el problema de la seguridad vial es un problema humano, de sentido. Allí, por ejemplo, una de las cuestiones que se plantea, sobre todo en la prevención y en la formación de los conductores, es el reclamo de las academias, por ejemplo, que señalan que no hay una unificación, que muchas veces hay cuestiones que se vinculan a la cantidad de clases y no a la calidad de esas clases. ¿Qué pasa con los motociclistas también y la formación que reciben? Porque después en la calle nos encontramos con situaciones de conductores de autos que no saben manejar bien, se enfrentan a situaciones complejas con las motos. Allí, ¿cómo debería ser el trabajo? Es mancomunado. Imaginen un partido de fútbol donde yo tengo dos equipos altamente profesionales que todos saben jugar muy bien, conocen las reglas de juego, pero arranca el pitazo y no hay juez. No hay juez. Y todo lo que ocurra va a valer. Eso es lo que te va a demostrar que por más que tú prepares de repente a la gente en un hecho en que aprenda tal o cual cosa, si no existe un mecanismo... ¿Qué debería haber? ¿Más fiscalizadores? Es una pata neurálgica. Ustedes están reclamando mayor presencia de inspectores de tránsito y no tanto telemáticamente. No tanto radar, no tanto a cámara. Yo no digo eso. No, pues se lo pregunto. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que tenemos que magnificar y cuantificar los paradigmas del control desde un punto de vista técnico. Hay que tener cuidado. A veces alguien agarra y sugiere tal o cual cosa, pero no lo está haciendo mirándolo desde un punto de vista técnico. Y eso es un problema. Avanzar hacia un paradigma de la fiscalización absolutamente telemático es un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque en países como los nuestros vemos claramente que hay muchísimas faltas graves que no pueden ser controladas con el nivel telemático que se está insertando. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, hay muchas faltas que no las puedo controlar con cámaras fotográficas en radar. Precisaría, por ejemplo, como hacen otros países del mundo, que invierten en helicópteros, con cámaras de alta resolución. Claro, pero que desde ¿por qué tantos después metros puede ver una matrícula? nos encontramos, por ejemplo, con conductores que realmente yo creo que hay cuestiones que no las saben, porque no sé si no se prepararon cuando fueron a conseguir la libreta de conducir? Gente que dobla en semáforos donde no se puede a la izquierda, situaciones de rotondas que se desconocen cómo funcionan. Esos temas son de formación, claramente. ¿Y eso será que no lo saben o será que... yo creo que hay mucha gente que no lo sabe. Miren, hay
Hay saben. muchas pruebas que se hicieron y con los radares es una cosa que le demuestra en la práctica que esto ocurre. Yo coloco hoy los radares en las rutas, automáticamente tengo una baja importantísima. Bueno, pero ahí hay un respeto a la velocidad máxima que se señala. Déjame que te termino el razonamiento. Y uno puede decir, ¿y por qué esa gente que ahora parecería ser que se enteró que había que respetar un límite de velocidad, qué la motivó a cambiar su actitud, a regular su gestión del riesgo? La motivó una situación nueva que ocurre que la va a afectar de repente económicamente, etcétera, etcétera. Tenemos que tener muy claro eso. Las personas, yo no puedo decir que alguien infringió una norma porque no sabía. Pero a mí me pasa de hablar con personas que te dicen, no sabía que no se podía doblar a la izquierda en un semáforo con doble... Y no lo saben. Eso lo dijo. ¿Cómo se tiene que plantar uno frente a un peatón? ¿Quién tiene la Hay cosas que me parece que de verdad faltan en la formación de las personas que se enfrentan a las calles. No es lo mismo salir a manejar dentro de la ciudad que en rutas. Estamos de acuerdo. En ese sentido, y porque esto es un tema muy complejo y súper apasionante, nosotros no podemos entrar en la mente de las personas para saber absolutamente por qué hicieron o no tal cosa y me va a decir tal o cual cosa. Es muy importante trabajar en todo lo que es la preparación y el concepto de ciudadanía vial, ¿correcto? ¿Quién quiero yo preparar para esto? ¿Cómo lo quiero preparar? La Unidad Nacional hizo una serie de propuestas en un paquete muy importante de medidas que fueron elevadas a discusión al Congreso Intendente, que son en los colectivos que tiene que discutirse esto, y entre los múltiples aspectos que estaban, había un capítulo específico que versaba sobre las academias de conducir y la formación y capacitación de quienes están enseñando a nuestros conductores. Creemos que esa es una pata, pero también creemos que los chicos de educación media básica en el futuro deberían salir con el teórico de licencia de conducir aprobado pronto, porque es un conocimiento, una competencia que la vida te reclama. Creemos que el de educación media superior ya tendría que salir, por lo menos si lo desea, con un permiso de conducir, ¿por qué no moto? Para ya saber qué significa de estar... las motos le quería preguntar, ya nos quedan muy pocos minutitos para dialogar. ¿Qué plan hay para llevar a cabo con las motos? La mortalidad en moto es altísima, cada vez hay más motos. Las motos, pese a que se anunció hace muchos años que iban a empezar a ingresar vehículos con ciertas medidas de seguridad ya en su equipamiento básico, no se ha logrado. ¿Cuál es el plan de la UNACEP para las motos? La moto es nuevamente, humanicemos. No es la moto, es el motociclista. La moto uno deja estacionada y no hace absolutamente daño a nadie. El problema somos los que conducimos y qué hacemos con esas herramientas de movilidad. El conductor motociclista, al igual que cualquier otro conductor, es un público que tiene características específicas y especiales, que también se retroalimentan por el tránsito que tenemos actualmente. La mayor capacidad para desenvolverse en los atascos, ¿verdad? Ha sido una salida laboral para muchos compatriotas, ¿verdad? Es un medio económico, es barato. Y extranjeros también que llegan a nuestro país. Muchísimo del flujo inmigrante que tenemos ha encontrado una vía para poder asentarse en el país también por ahí. O sea, no es tan sencillo como cuando uno dice autos y camionetas o camiones o omnibuses. Hay una realidad que está atada al vehículo, al uso de ese vehículo como tal, por una parte. Segundo, cuando vos tenés esa alta volatilidad, digamos, en un colectivo, tenés que acrecentar mucho el control allí. ¿Ah? Porque, por ejemplo, la normativa dice que una moto no puede andar entre vehículos. Lo vemos permanentemente. Nosotros que andamos todo el día en la calle por el subrayado, es impresionante la cantidad de motos que vemos sin matrícula, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Dónde falta el control entonces? ¿Y eso? ¿Más inspectores desplegados en las calles? Nuevamente, la normativa se genera y la controlan los cuerpos específicos para eso. ¿Ah? Nosotros bregamos desde el día 1 que no se puede creer que solo va a haber una autorregulación, un autocontrol. Tiene que estar la presencia del control. Está demostrado a nivel mundial. Si tú sacas el control o lo disminuyes, aumenta inmediatamente la tasa de infracción. Si tú colocas dispositivos que el control es visibilizado, inmediatamente ese ser humano vuelve a autorregularse y baja su exposición al riesgo. O sea, es un combo. Preparar mucho, trabajar mucho desde los niveles básicos educativos, pero no con el sistema transferencial de los años 90. Hay que trabajar en el desarrollo de competencias, en el desarrollo de competencias para la movilidad en ese niño, niña, adolescente, ¿verdad? Y que el sistema educativo ya te lance con las bases mínimas para lo que representa moverte. Por eso hablamos de quizás un examen teórico en un media básico, un permiso para conducir en un medio superior, y aunque vos no lo uses cuando egreses, pero ya tenés el bichito y el chip adentro de qué es ese tema de la movilidad contigo y tu formación.
Bueno, espero que no estemos tan lejos de que se pueda concretar. No, ojalá que no, por favor. Muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya pasan 44 minutos de las 9 de la mañana.